que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En los episodios anteriores comenzamos a hablar acerca de lo que es la iglesia o la eclesía. Y en el anterior aprendimos lo siguiente. 1. Hay 3 elementos que es imposible separar, que son el reino, Cristo y la iglesia o la eclesía. Es imposible hablar de uno separando a cualquiera de los otros dos. 2. Si bien Cristo eligió a discípulos de élite para ir por el mundo, la construcción de la eclesía no se hizo antes de su resurrección, por lo que tanto la gran comisión como la graduación de los discípulos convertidos, ya en apóstoles o enviados, serían los que iban a ser comisionados para la construcción. 3. En la carta a los Efesios, Pablo da a conocer el misterio escondido, que los gentiles o los no israelitas son coherederos y parte de la promesa. Pero no solo esto, Pablo revela que la misión de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios es labor de la iglesia o eclesía, y que la deben dar a conocer a los principados y potestades. 4. Por mucho tiempo la falta de revelación de los antiguos predicadores entendieron que los principados y potestades se deben a entidades demoníacas, pero las palabras griegas usadas por el apóstol son ergé y exousia, y que se refieren tanto a los gobernantes como a las autoridades. Y 5. y último, la falta de empatía de la iglesia de hoy frente a los problemas de la sociedad y su falta de involucramiento se deben a malas interpretaciones bajo la frase «Darle a César lo que es del César» de Mateo 22, y por otro lado, a la desilusión de los misioneros norteamericanos a finales del 800 y 1900, quienes entendieron que no había nada que solucionar de la sociedad si hermano contra hermano eran capaces de matarse en una guerra como lo fue en la Guerra Civil Norteamericana. Por lo tanto, el foco ya no fue de ir, sino que vengan para ser salvos porque el Señor viene. Amados hermanos, la desconexión de la iglesia es precisamente lo que ha causado un desánimo en la sociedad en nuestra actualidad. El enemigo ha usado las redes sociales como poderosa arma de destrucción, tanto de los matrimonios, las familias y por supuesto de la nación. Mientras la eclesía está cantando sentada en los mal llamados templos. Tal parece que no hemos dimensionado el peso y la responsabilidad de que esto significa. ¿Y por qué? Porque la instrucción no ha sido clara. El creyente va a una iglesia. El creyente ora a un Dios que está en los cielos, no está dentro de él. El creyente hace culto en un templo, él no vive el culto. El creyente hace sacrificios de alabanza, él no hace sacrificios de sí mismo. El creyente cree en una estructura jerárquica poniendo un pastor por cabeza, cuando la cabeza es Cristo. El creyente hace una relación con otros creyentes solo en el templo, no fuera de él. El creyente es miembro de una organización eclesiástica y por lo que sigue los planes, propósitos y visión de esa organización. El creyente sigue el evangelio según la denominación de su organización y el creyente es parte de la obra asistiendo al templo y dando dinero. Amados, ¿ustedes creen que estos son los parámetros que definió Cristo por medio de Pablo para la iglesia? ¿En esto consiste el evangelio? ¿En una rutina dominguera? Leamos lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2. Y dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, note lo que está diciendo, desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimiento y envidias y todas las maledicencias, desead pues como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación, ya que gustasteis que el Señor es bueno, acercándoos a Él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios.
vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que cree en ella, de ningún modo será avergonzado. De modo que el honor es para vosotros los creyentes. En cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser piedra angular y piedra de tropiezo, roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo incrédulos, para lo cual fueron también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 10, en la versión cuarta de la Biblia textual. Cuando Pedro les escribe a los creyentes expatriados por la dispersión del Ponto, como dice el capítulo 1, Pedro vuelve a poner las bases del Evangelio en creyentes que aún no maduran. Vuelve a llevarlos a revisar el fundamento, a traer a Cristo la piedra angular para que la construcción sea correcta. Y no desde la base de las ideologías del mundo, que por cierto fueron materia de peleas y discusiones desde el tiempo de los apóstoles y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Pedro, en esta carta, como pastor y maestro, vuelve a llevar a los creyentes dispersos a construir, partiendo desde el fundamento que es Cristo. Luego, aplomar la construcción con los ángulos que provee Cristo para que la perspectiva de visión de la construcción no sea en parámetros humanos, sino siguiéndolo a Él. Luego, en esta misma línea, Pedro les revela: ustedes son piedras vivas. Sed edificados como piedras que forman parte de muros y conforman en su totalidad la casa espiritual, en la cual se ejecuta el sacerdocio real. ¿Me va siguiendo? Pedro por fin entiende que cada uno de los creyentes en Cristo, redimidos por Él o comprados por su sangre, son la materia prima para la construcción. Son los materiales. No es un edificio físico o una estructura. La eclesía es la casa espiritual. Me gusta la expresión del apóstol Lucas Márquez de Viña del Mar, que dice: usted, amado hermano, ahora es el domicilio del Señor. Y es así, hermanos. No es la dirección del recinto, de la congregación. Tú y yo somos el domicilio de Dios y conformamos una estructura gloriosa llamada eclesía o iglesia. Gloria al Señor. Pablo lo predicó claramente a los griegos en su segundo viaje misionero, estando en Tesalónica. Fue llevado por los griegos al Areópago, en Atenas. Y aquí un detalle importante, hermanos. En el Partenón se reunían los filósofos griegos a discutir filosofías. En el Areópago, donde es llevado Pablo, la eclesía de Atenas o la asamblea de ancianos discutía asuntos de gobierno, justicia y religión. Note la diferencia. ¿Se da cuenta que Pablo entiende clarito esto de ir a dar a conocer a los gobernantes y las autoridades? Lo entendió perfecto. Es aquí donde Lucas registra el discurso de Pablo. Y leamos Hechos capítulo 17, y dice así: así que discutían en la sinagoga con los judíos y los reverentes, y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. Incluso algunos de los filósofos epicureos y estoicos debatían también con él. Y algunos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser predicador de dioses extraños, porque les anunciaba la buena noticia de Jesús y la resurrección. Tomándolo pues, lo condujeron al Areópago y le preguntaron:
¿Podemos saber qué es esta nueva doctrina proclamada por ti? Porque traes a nuestros oídos algunas cosas que sorprenden. Queremos pues saber qué significa esto, pues todos los atenienses y los extranjeros residentes en ninguna otra cosa pasaban el tiempo, sino en decir o en oír novedades. Pablo entonces, puesto de pie, en medio del areópago dijo: varones atenienses, en todas las cosas os observo como muy religiosos, porque pasando y viendo de cerca vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito a un Dios desconocido. El que adoráis, pues, a pesar de no conocerlo, a ese os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo el Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de uno hizo todo un linaje de hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado periodos de tiempo señalados y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez, palpando, se topen con Él y lo hallen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos también. Hechos capítulo 17, versículos 17 al 28, en la versión cuarta de la Biblia textual. Pablo trae la buena noticia, el evangelio del reino a los religiosos atenienses, el Dios no conocido, porque ellos efectivamente sabían que existía, pero no lo conocían. Ese Dios, dice Pablo, no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿Ha escuchado esta parte usted? Me imagino que sí, ¿cierto? Amados, muchos de los que me escuchan han leído esto y una y otra vez, pero aún no le toman el peso a estas palabras. Pablo es el único que lo tenía claro desde los primeros apóstoles. Pablo supo que cuando Cristo le dijo, ¿por qué me persigues?, se dio cuenta que la eclesía era Cristo. ¡Wow, hermanos! En ese camino a Damasco, Saulo de Tarso murió a todas sus creencias y entendió la revelación gloriosa de parte de Dios. El Señor estaba ahí diciéndole que la eclesía era Cristo. Cristo es su iglesia. Y él estaba persiguiendo y encarcelando al cuerpo de Cristo. Esto, hermanos, debe haber sido muy duro y terrible para el apóstol darse cuenta de que toda su creencia religiosa chocaba contra el Dios Todopoderoso. Pablo desconcierta a los religiosos atenienses al decir, el Dios creador de los cielos y la tierra no habita en templos hechos por las manos de los hombres. Hermanos, si Pablo lo tenía claro, ¿por qué tú lo sigues haciendo? ¿Por qué te sigues reuniendo para adorar en un lugar? Si tú eres el santuario que el Señor escogió para que le adores. Tu cuerpo es el recipiente, el domicilio, ya lo dijimos, en la vasija de barro que el Señor escogió para habitar. Deberías tomar el peso de estas palabras, hermano. Y yo te digo que ya es tiempo que comencemos a despojarnos de las tradiciones, las rutinas, los paradigmas que nos legaron los antiguos pastores y predicadores, con su visión de templo, culto. Ya es tiempo de comenzar a darle vuelta a la página de vivir encerrados en los templos. Es tiempo de salir, hermanos. En la pandemia, miraba con especial asombro a muchos de mis hermanos en Cristo, llorando porque no podían reunirse en el templo el domingo, calificando la pandemia como demoníaca. Decían de todo, se quejaban, etc. En la pandemia recibimos en mi casa a muchos hermanos. No hicimos culto, fuimos el culto. No hicimos reuniones domingueras, hicimos reuniones de coinonía con Cristo y logramos reparar los muros de muchos de nuestros hermanos. Anunciamos el Evangelio a personas nuevas. Descubrimos en Cristo las vidas destrozadas de muchos hermanos. Pues hay hermanos
que iban a las congregaciones y estaban en su interior totalmente destruidos. Y aquí el punto más importante a destacar, hermanos. Algunos de los creyentes que atendimos en nuestro hogar con mi esposa iban al templo, hacían cultos y toda la rutina dominguera, pero estaban ellos por dentro con dolores, pesares, temas no sanados, destrozados por dentro. Y contra todas las restricciones que impuso la pandemia, ¿cuál de todos los hermanos estaba en peor condición en su interior, hermanos? La labor que hicimos fue de reparar los muros, eliminar las grietas, hacer que los hermanos volvieran a vivir realmente en sus vidas el Evangelio, experimentarlo como tal en sus corazones. Nuestro querido Pedro, fue duro de entender las revelaciones que tenía Pablo. Y cómo no, si Pedro, Santiago y Juan, los pilares de la iglesia en Jerusalén, porfiaron con la doctrina de la circuncisión sin abandonar el judaísmo por años. Mi amado Basilio Patino dijo hace unos años atrás, se requiere menos fe para sanar el cáncer en alguien que para sacar de la creencia religiosa a los hermanos. Y es verdad, es así. Si hay algo que la gente se aferra, es a sus creencias, sus tradiciones. Por ello que el Señor les dijo, vuestras tradiciones invalidan el mandamiento, en Marcos capítulo 7, versículo 13. Y tú, hermano, y tu hermana, invalidas el mandamiento del Señor de ir, porque tú traes gente a un recinto a adorar. Tú mezclas las danzas, la alabanza, los ritos del viejo pacto y los traes al nuevo. A ti te digo, hermano y hermana, despierta de tu ceguera religiosa, ya es momento. El Señor, ante la mujer samaritana, le revela lo que había de venir con su llegada. Vuelve conmigo a leer al evangelista Juan en el capítulo 4 y dice de esta manera, llegaba una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos no se tratan con samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice, Señor, ni vasija tienes, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual él mismo bebió con sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde es necesario adorar. Jesús le dice, mujer, créeme, que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre quiere que le adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y la mujer le dice, sé que viene un Mesías, el llamado del Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Juan capítulo 4, versículos 7 al 26, en la versión cuarta de la Biblia textual. Muchos creyentes congregantes hoy solo saben de ir a consumir agua a un monte, a ir a adorar a un templo,
no conocen a Jesús, porque si conocieran el don de Dios, como Él mismo se lo dice a la mujer samaritana, el regalo de Dios, del Dios Todopoderoso, jamás habrían edificado edificios, sino que hoy serían la verdadera iglesia o la eclesía de reino de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor, operando y reinando en vida hoy en la tierra. Amado, si tú sacas tu religiosidad de lado, si sacas tu creencia de culto y de templo de lado, podrás conocer a Jesucristo no fuera de ti, sino que ahora dentro de ti. No ir a buscarlo a un templo, sino portar a Cristo en tu vida. Quiero que te quedes con esta frase para nuestro siguiente episodio. Y la gran revelación de lo que es la iglesia, quiero que sepas que la iglesia es Cristo. Oremos al Señor. Amado Señor, cuán importante es entender lo que nos dice tu palabra. Ese encuentro con la mujer samaritana nos revela que a veces la ceguera religiosa no nos deja ver, no nos deja entender las cosas, aunque las leamos una y otra vez. Yo sé que en esta hora tú puedes mover el pensamiento de tus hijos. Puedes mover en esta hora, correr de lado las creencias que han mantenido por tanto tiempo y que les impide entender cuál es el verdadero objetivo que tú nos estás anunciando hoy, que es necesario que la iglesia sea una realidad en nosotros, no en un lugar, sino que nosotros seamos quien portemos la luz a este mundo. Tu palabra dice que tú eres la luz. Y si tú estás en nosotros, nosotros debemos comenzar a alumbrar. Pero hoy día lo que hemos hecho es la luz, taparla dentro de un recinto. Señor, perdónanos por esta estupidez que hemos hecho durante tantos años. Y yo sé que muchos de los ministros, con su corta visión, enseñaron estos mensajes y pudieron expandir y hablar de la buena noticia, pero fue una parcial revelación. Hoy día tú tienes algo más porque necesitas que tu iglesia exprese algo más. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito, a entender que somos el cuerpo del Señor y a entender que este es el día y ahora es que los verdaderos adoradores no se reúnan solo a cantar en un lugar, sino que porten un cántico desde sus almas, desde su interior, que se refleje la vida de Cristo en todo lugar, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el consultorio, donde quiera que estemos, podamos reflejar la luz del Señor y que no la tapemos en un lugar o en un recinto. Señor, ayúdanos a derribar el pensamiento. Ayúdanos, Señor, a derribar nuestras creencias y comenzar a entender, como lo hizo Pablo en ese camino a Damasco, y podamos decirte, Señor, ¿qué quieres que haga? Ayúdanos en esta hora a movernos en esa dirección, y te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a sintonizar nuestro siguiente episodio para seguir conversando de este glorioso tema y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto
Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Oh, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Oh, está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí.